En el altiplano central de México y a más de 2000 metros de altitud se sitúa Puebla, una de las ciudades con mayor carácter colonial de América. La urbe se sumerge y se preserva dentro de un hermoso y fértil valle de cordilleras volcánicas que presiden dos conos dominantes, el Popocatépetl o montaña humeante y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida. Ambos superan los 5000 metros de altura. Además de la bondad del lugar, también ayudó a la creación española de Puebla su ubicación geográfica en el camino entre la capital de la colonia, México, y el puerto principal, Veracruz. Sin embargo, en este valle propicio al asentamiento humano, diversas culturas precolombinas antecedieron al enclave colonial. En Cholula, a 7 kilómetros de Puebla, se encuentran los restos arqueológicos de lo que se considera la ciudad más antigua de México, pues su primera ocupación data del 2500 a.C. En el momento de la conquista era un importante centro comercial y una de las sedes del culto a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada a la que se atribuye la creación de la cultura náhuatl y principal deidad de los toltecas, la civilización predominante en el México central antes del Imperio Azteca. La construcción más destacada es la Gran Pirámide, así llamada porque las dimensiones de su estructura son las más grandes de México. No obstante, no fue nunca terminada y hoy se esconde cubierta de tierra y un manto verde. En su cima se construyó el Santuario de los Remedios. Estos parajes fueron también atravesados por Hernán Cortés en 1519, cuando iniciaba su aventura conquistadora de México. Su presencia fue breve, ya que su objetivo, sin vacilaciones, era Tenochtitlán, la capital azteca. Los españoles, sin embargo, volvieron al valle unos años más tarde, con el propósito de fundar una ciudad para aquellos que se habían quedado sin tierras y como lugar de descanso a los viajeros en ruta a la capital mexicana. Esta ciudad es un excelente experimento del Nuevo Mundo. Se fundó en 1531, 10 años después de la conquista, para españoles. Esto es insólito en una tierra absolutamente indígena. Fue a iniciativa de los frailes franciscanos, especialmente Fray Toribio de Benavente, para que todos los conquistadores que no hubieran alcanzado tierras, conquista, botín, etcétera, se vinieran a hacer la Puebla en esta tierra nueva que no tenía ningún asentamiento anterior. Esto fue aprobado por la corona y se estableció finalmente, como dije, en abril de 1531. El trazado primigenio de Puebla respondió cuidadosamente a la norma renacentista de la forma reticular de calles rectas, todas de 16 varas de ancho. Sobre esta cuadrícula se fue levantando una extraordinaria ciudad monumental que hoy conserva 72 templos de la época virreinal y 2.619 edificaciones catalogadas como de primer orden. En su simbología, un grupo de ángeles, pues dice la leyenda que estos, armados de cordeles, estacas e instrumentos agrimensores, dibujaron sus calles rectas. De ahí su nombre completo de Puebla de los Ángeles. Ya en su casco urbano, la Casa del Deán es uno de los edificios más antiguos. Construido en el siglo XVI, mantiene un aire renacentista, aunque anuncia el barroco, el estilo por excelencia de la Puebla colonial. Un estilo interpretado con los materiales y diseños propios como el ladrillo rojo, la talavera y las yeserías blancas. La Casa del Alfeñique es paradigmática de esta personalidad constructiva. El edificio parece provenir de la mano de un repostero más que de un albañil. De ahí que los vecinos la bautizaran con ese nombre, pues les recordaba al turrón de almendras. La Casa de las Muñecas es otra variación del juego constructivo con el ladrillo rojo oscuro, que forma una especie de estera que cubre la fachada, y el azulejo pintado según los cánones y la gracia de los maestros sevillanos y valencianos.
La sobria catedral poblana presenta las torres más altas de la arquitectura religiosa mexicana. Su fachada muestra líneas barrocas de gran rigor y fidelidad a los modelos europeos, con sus elementos tan característicos como los nichos decorados con esculturas. Sus rejas, coronadas de ángeles, son el resultado de las herrerías introducidas por los españoles. El impresionante templo de la Compañía de Jesús está realizado en piedra de cantería extraída del Cerro de Loreto, cercano a la ciudad, y de argamasa, la mezcla de cal y arena que, de tan blanqueada en esta ocasión, otorga a la fachada la apariencia de un encaje blanco. Esta elevada torre de 4 cuerpos corresponde a la iglesia de San Francisco, un templo que posee una vez más características plenamente barrocas en estilo y composición, a la vez que una estructura muy original. Los recubrimientos de ladrillo, los grandes tableros de azulejo y la cantera gris lo identifican como poblano. El conjunto monumental de Santo Domingo, con su iglesia principal, más de 3 capillas y un convento, es uno de los tesoros más sorprendentes de Puebla. Entre otras razones porque alberga la Capilla del Rosario, un espectacular templo decorado en su totalidad con oro de hoja. Tanto su cúpula como sus muros no conocen tramo alguno sin ornamentación. Magnífica, opulenta y prodigiosa, esta capilla es un capricho de la arquitectura barroca tardía que contrapone a la seriedad y control de las formas europeas un estilo mucho más alegre y al mismo tiempo más ingenuo. Fue considerada en su tiempo como la 8ª maravilla de América. A 10 kilómetros de Puebla se encuentra otro de los mejores trabajos con cerámica en una construcción religiosa. Es la iglesia de San Francisco de Acatepec, sobre la que se dice haber salido como una sola pieza del horno del alfarero. Su fachada está revestida de azulejo con esmalte metálico, combinado con estuco y cantería. Su interior no es menos asombroso. Su decoración sorprende tanto por la densidad y brillantez de las formas como por la expresión de las imágenes. Está dedicada a la Encarnación, el alumbramiento del Hijo de Dios y a la formación de la Sagrada Familia. A Puebla la podemos recibir en la cultura y en el arte y en la arquitectura como una combinación excelsa de el arte indígena y el arte español, la talavera, la piedra roja, la piedra gris, los entrelazados de sus fachadas en la argamasa y sobre todo esa disposición de traer lo castellano y lo andaluz, combinándolo con los colores, con la gran mano de obra que hace grandes espacios, hace y permite que esta ciudad sea considerada como un patrimonio histórico de la humanidad. La población de Puebla supera los 2 millones de habitantes. Sus primeros colonizadores españoles imprimieron un marcado carácter de ciudad industrial y comercial al desarrollar los textiles, la cría del cerdo, la ebanistería, las fundiciones de hierro y vidrio y los talleres de loza y cerámica. Hoy es una ciudad moderna y un importante centro de industrias metalmecánicas y de automoción. Pero esa tradición de artesanías hispanas y el gusto por lo español no solo no se han perdido, sino que constituyen parte de sus mayores atractivos. El hecho de que la ciudad haya sido fundada para españoles hizo que sus habitantes se creyeran tales. Realmente nunca lo fueron. Los primeros colonos sí, pero sus hijos evidentemente pues fueron criollos y la mezcla con los indios de los barrios dio un mestizaje como en todas las ciudades del país. Lo curioso es que ahora que estamos a punto de entrar al siglo XXI, muchos de los habitantes de la ciudad se sienten como españoles. Justamente el año pasado tuvimos la visita de los reyes de España
platicábamos con ellos y les decíamos esta idea de los poblanos de sentirse españoles, platicándoles un poco ese choque que se tiene con otros pueblos, con otras ciudades del país, a los que no les gusta que los poblanos se sientan como españoles. Platicamos eso un poco en broma, bajamos a la ciudad a visitar sus iglesias y las señoras se vestían con grandes mantones, con peinetas, sacaron estandartes de las imágenes de Covadonga, de Montserrat, de la Pilarica, en fin, parecería que estábamos en España. Había en los balcones banderas de España, echaban claveles y luego le gritaban, contrario a nuestra manera de hablar, pronunciando la G más fuerte, majestad, alteza, y cosas que le cayeron muy en gracia. Me apretaba el brazo como diciendo, mira, lo que me dijiste es absolutamente cierto, y ya habla justamente de esa idea de los poblanos. Aquí, hace unos años, cuando el Mundial en México, jugó España en la ciudad de Puebla, y bueno, yo creo que ni en Madrid o Barcelona ha tenido tanto apoyo, tanto entusiasta en el estadio, gritándole a España para que ganara. Bueno, lamentablemente perdió, pero esto nos habla de ese sentimiento pro-español que hay en esta ciudad, al contrario de las otras ciudades que tenemos en el país y en el continente. Los lazos afectivos entre españoles y poblanos se refuerzan con la colonia española, la segunda más importante de México, que cuenta con instituciones de gran solera. La Unión Española tiene data de 1800 y algo más o menos. Tiene más de un siglo de existir en esta ciudad. Básicamente, pues sirve de beneficencia, como su nombre lo dice. Es un sanatorio que atiende a los españoles y a las familias de los españoles en Puebla. Junto a la beneficencia española, y dependiendo de ella, pues está el Parque España de Puebla, que es esta institución en la que estamos. Existe también otro Parque España, con el número 2 que se llama. Existe el Círculo Español, que es un casino donde es actividad recreativa para jugar y pasar el tiempo, sobre todo los mayores, que son los que más vienen al Círculo Español. Tenemos también aquí en Puebla la Cámara Española de Comercio y la Agrupación Leonesa. Básicamente, esas son las instituciones españolas que hay en esta ciudad. Esta estatua, situada en el centro de la ciudad, simboliza el reconocimiento y agradecimiento a la hospitalidad que los poblanos han dado siempre a los españoles una vez consumada la independencia. La presencia de la noticia española, no solamente en El Sol, en todos los periódicos en México, siempre ha sido muy fuerte. De inicio nos une mucho España-México, y la información siempre de España nos es muy importante, en todos los sentidos, tanto deportiva, cultural, política, incluso en cuestiones un poco difíciles, como puede ser el terrorismo que se pueda vivir en su país en algunos momentos, pero siempre la información española juega un papel muy importante dentro de los diarios. Incluso hay gente de la misma colonia española que luego nos habla por teléfono para saber algo más de información, y pues es muy sólida esa presencia de la información española, de conocer España a través de su noticia, es muy, muy fuerte en México. En la historia colonial de Puebla hay un español destacado, el navarro don Juan de Palafox y Mendoza, obispo y virrey de la Nueva España, que fundó escuelas y hospitales, concluyó las obras de la catedral y dejó a la ciudad un fondo de 5.000 volúmenes para crear una biblioteca de textos clásicos. Construida en el siglo XVIII, la Biblioteca Palafoxiana alberga con sus 43.000 libros una de las mejores colecciones de teología, filosofía, catecismos y sagradas escrituras. Todas las obras están escritas en hebreo, latín, sánscrito, caldeo y griego. También se conservan textos en náhuatl, la principal lengua indígena de México. Otro personaje importante en la historia de Puebla, esta vez de la época independiente, es el general Ignacio Zaragoza, cuya memoria ha quedado para siempre unida a la derrota que los mexicanos infligieron a las tropas francesas el 5 de mayo de 1862. Ministro de la guerra con el presidente Juárez, Zaragoza asumió la defensa militar frente a la invasión gala.
El gobierno francés, con la excusa de que México se negaba a pagar su deuda externa, decidió invadir el país para así ganar nuevas posiciones a su imperio colonial. Al mando de 2.000 campesinos, Zaragoza hizo frente en Puebla a 6.000 hombres perfectamente entrenados. A pesar de la desventaja, la guerrilla mexicana obligó a la retirada de las tropas francesas. Aunque México cayó bajo su control un año más tarde, el 5 de mayo, fiesta nacional, simboliza el derecho a la autodeterminación y la soberanía. Los restos de los fuertes de Loreto y Guadalupe son testimonio también de una de las más memorables victorias frente a un invasor en la historia mexicana. A mediados del siglo XVI, artesanos procedentes de Talavera de la Reina y frailes dominicos enseñaron a los indígenas de Puebla la técnica de elaboración de su cerámica, procedente a su vez de la tradición árabe y andaluza, aunque originaria de China. Desde entonces, la Talavera permanece vinculada a la ciudad como uno de sus rasgos más significativos. El estado de Puebla es el único de México que posee los barros, el caolín y los feldespatos que requiere la cerámica. El proceso es lento y laborioso. Primero, la mezcla y batido de los materiales básicos. Después, su secado hasta que la mezcla adquiere la plasticidad adecuada para ser trabajada en el torno del alfarero. Una vez secadas al sol y cocidas en el horno, las piezas son cuidadosamente revisadas para tapar los poros y corregir posibles imperfecciones. A continuación, se dibujan o estampan los motivos decorativos mediante unas plantillas ajustadas a la forma de cada pieza. Después viene su pintado y esmaltado, actividades que requieren de gran cuidado y experiencia, porque han de hacerse sin que el artesano apoye sus manos en las piezas. Finalmente, las piezas reciben las últimas cocciones a temperaturas que pueden llegar a los 1200 grados para que la pintura se funda con el esmalte. Mientras la Talavera española ha sufrido diversas evoluciones y ha abandonado en parte la decoración en azul cobalto y los motivos florales y animales chinescos, en Puebla se mantiene la denominación de origen y se preservan con fidelidad tanto los procedimientos originales de elaboración de la cerámica como sus diseños decorativos. Resultado de la combinación indígena e hispana es también la excelente gastronomía de Puebla, con la que todo México se ha identificado. Los chiles en nogada son uno de los platos típicos. Son pimientos rellenos de carne mezclada con ajo, cebolla, pasas, almendras, tomate, limón, durazno, manzana, plátano y especies que, rebozados y fritos, se cubren luego con la nogada, una salsa hecha a base de leche, queso y nueces. Creo que la gastronomía es la más famosa del país. De aquí surgió el platillo por excelencia de los mexicanos, el mole. Para quien no conoce lo que es el mole, es una especie como de bomba atómica, pero puesta en un platillo, porque es la combinación de 4 variedades de ají o de chile muy fuertes, combinadas con chocolate, con cacahuate, con maíz, con azúcar, con una cantidad de elementos, canela, clavo, etcétera, 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 que lo hace muy agradable y que tiene mucha influencia de Andalucía, de estos platillos un poquito dulzones que nos recuerdan a los árabes, pero con el elemento fundamental de México, que es el chile, el picante. La variedad de platos e ingredientes es casi infinita, siempre buscando cualquier combinación posible de sabores dulces y picantes y de todos y cuantos productos de la tierra quepa imaginar.
Con esta gastronomía tan elaborada y diversa, no es extraño que los poblanos hagan de la comida su principal hábito social y motivo de reunión. Y con tal intensidad de sabores, no puede faltar el acompañamiento de un buen vino. La competencia, desde luego, es fuerte, pero al mismo tiempo es buena, y eso hace resaltar que el vino español de calidad tenga la gracia de que se consuma más que vinos franceses o vinos chilenos o vinos californianos. El mexicano sabe beber y sabe apreciar la calidad del vino español y gusta de los Riojas, de las reservas, de las grandes reservas. Aquí en Puebla en particular ha tenido un éxito fabuloso el vino de León, de Valdevimbre, el Don Suero, por su cuerpo, por ser un vino de mucha categoría, de mucho cuerpo, y que va con tanto la comida internacional como la nacional, los platillos típicos de Puebla, que son moles, etcétera, van muy bien acompañados de un vino leonés que tiene mucho cuerpo y mucha fuerza. La Puebla de Los Ángeles, de los artistas, yeseros, alarifes, plateros, alfareros, gastrónomos, industriales, comerciantes y también de indígenas españoles y mestizos. Su ciudad, sus tradiciones, sus costumbres y su mirada al frente hablan por sí mismos de la esencia de su ser poblano. No podrá Puebla nunca negar esa huella de hispanidad que hoy se encuentra visiblemente en sus iglesias, en sus patios, en su comida, en su baile y sobre todo en esa gracia muy andaluza y muy castellana que vemos reflejada en su centro histórico. Por eso Puebla orgullosamente es patrimonio histórico de la humanidad. Repito, por esa gran influencia española que se mezcla tenuemente con la cultura indígena y que da para lo que en España, quienes nos han visitado y quienes nos conocen, como una cultura alegre, viva, abierta y cálida. Por eso Puebla es una ciudad orgullosamente hispana. Yo espero que la Puebla de Los Ángeles permanezca por mucho tiempo y que sus leyendas vivas, su arquitectura, su comida, la manera de ser de sus habitantes siga durante mucho tiempo, que la modernidad no nos vaya a hacer cambiar en lo positivo de estas ideas, que nos haga cambiar en lo que es necesario, pero que nos siga siendo distintos a las demás ciudades de México. Puebla encara el futuro desde su posición de salida como tercera ciudad más importante del interior de México. Una base industrial consolidada, más de 20 universidades, una excelente infraestructura turística y el carácter paciente y bienhumorado de sus habitantes parecen asegurarle una transición confiada hacia el mañana.